Espero que os guste el vídeo de hoy, porque os traigo un vídeo diferente, un tipo de vídeo que no suelo hacer para el canal. Y la verdad, creo que también es un vídeo diferente de los que podéis encontrar en cualquier otro canal dedicado a enseñar español, o incluso cualquier otro idioma, porque me parece que todo el mundo habla de cómo aprender un idioma, de cómo aprenderlo de manera rápida, y hasta de cómo aprenderlo para poder hablarlo como un nativo. Pero no hay mucha gente hablando de por qué y para qué aprender un idioma. ¿Por qué deberíamos aprender un segundo idioma? ¿Por qué pasar tanto tiempo intentando aprender un idioma que no es el tuyo, jamás será el tuyo? Y siendo sincero, tampoco llegarás jamás a hablarlo como hablas tu propio idioma. Porque por muy bien que lo hables, siempre habrá algún detalle que te señale como extranjero. Quédate a ver el vídeo y déjame que te cuente los beneficios de aprender un segundo idioma. Además, seguro que en algún momento del vídeo te cuento cómo y por qué yo aprendí francés e inglés. Estarás de acuerdo conmigo que vivimos una época apasionante. Hemos llegado a la Luna, estamos tratando de viajar a Marte. Las distancias a día de hoy son relativas. Gracias a Internet, ahora podemos comunicarnos con cualquier persona del mundo sin importar los kilómetros que nos separen de esa persona. E incluso sin que tan siquiera importe que esa persona hable nuestro idioma o no. Porque tenemos traductores online totalmente gratis. Tenemos inteligencias artificiales que traducen por nosotros. Existe hasta la traducción simultánea. El mundo en el que vivimos es una auténtica locura. El mundo en el que vivimos hace 10 o 15 años era pura ciencia ficción. Yo no sé tú, pero a veces yo tengo la sensación de vivir en una novela de Philip K. Dick, y como Harrison Ford en Blade Runner, siempre me termino preguntando si soy un replicante o no. Bueno, la verdadera pregunta aquí es, si vivimos en un mundo en donde hemos roto esas barreras idiomáticas que nos limitaban hasta ahora, ¿para qué esforzarnos y sufrir tanto aprendiendo un idioma que no es el nuestro? Parece que no tiene sentido. ¿Realmente aprender un idioma merece la pena? Vamos a responder a esta pregunta de dos maneras. De una manera puramente emocional, en la que voy a compartir contigo mi propia experiencia aprendiendo idiomas, y otra de una manera un poco más técnica o incluso científica. De entrada, hablar otro idioma aumenta tu creatividad. Cuando hablas un idioma que no es el tuyo, es como si te faltaran palabras. Esto te obliga a encontrar nuevas maneras de expresar las cosas. Dicho de otro modo, tienes que ser más creativo a la hora de expresarte. Hablar un segundo idioma también mejora tu concentración, aumenta tu memoria e incluso puede mejorar tu manera de resolver problemas. Estudios han revelado que al pensar en nuestro propio idioma, pensamos de una manera mucho más emocional. Cuando nos enfrentamos a problemas en un idioma que no es el nuestro, tomamos decisiones mucho más lógicas. Te pongo un ejemplo un poco simple, pero que ilustra perfectamente lo que quiero decir. Piensa en el peor insulto que alguien te pueda decir en tu idioma. Ahora piensa en ese mismo insulto, pero en español o en cualquier otro idioma que hayas aprendido. ¿A que ya no suena tan fuerte? Es como si al traducir el insulto se creara una especie de distancia entre lo que significa y tú. Es como si ese insulto en otro idioma no te pudiera golpear de la misma manera. Aprender un segundo idioma también te puede abrir puertas a la hora de encontrar trabajo. Y no solo eso, hablar un segundo idioma te acerca a otra gente con la que en un principio parece que no tienes nada en común. Es como si los idiomas fueran llaves que puedes usar para abrir puertas. No sé si lo sabes, pero yo antes vivía en Reino Unido, trabajaba en hoteles, y cuando venían clientes franceses, españoles o incluso italianos, y eso que mi italiano es bastante limitado, al ser el único empleado del hotel que hablaba su idioma, se creaba cierta afinidad. ¿A quién no le ha pasado que, estando de viaje en el extranjero, ha oído de repente su idioma y ha sentido esa extraña proximidad con gente totalmente desconocida? Hay algo familiar en ello, ¿no crees? Hablar un segundo idioma incluso podría salvarte la vida. ¿Has oído hablar alguna vez de la reserva cognitiva? Esto es la capacidad del cerebro humano a resistir daños y seguir funcionando como si nada. Este concepto se basa en la plasticidad cerebral. Cuando aprendes algo nuevo, tu cerebro crea conexiones entre las neuronas, nuevas sinapsis. Cuantas más conexiones, más capacidad de resistencia tiene tu cerebro ante cualquier daño cerebral, ya sea por el paso del tiempo o por alguna enfermedad como el Alzheimer.
Cuando aprendemos algo realmente difícil, nuestro cerebro se encarga de crear muchas más conexiones. Y es precisamente esto lo que nos proporcionará una mayor reserva cognitiva. Así que dime, ¿qué crees que hay más difícil que aprender un nuevo idioma? Aprender un nuevo idioma significa que vas a tener que aprender nuevas palabras, nuevas formas de mover la boca y la lengua para pronunciar esas mismas palabras y además vas a tener que aprender una nueva forma de organizar esas palabras. Aprender un nuevo idioma exige una dedicación total, tanto mental como física. Esto es lo que dice la ciencia, pero ahora te voy a hablar desde mi experiencia. Para mí, aprender un idioma es la solución perfecta para deshacerte de esa vergüenza social que todos sentimos. La verdad es que siempre cuesta acercarse a una persona que no conoces y tratar de empezar una conversación. Pues hacer eso mismo, pero en un idioma que no conoces muy bien y que además sabes perfectamente que digas lo que digas vas a sonar raro porque no vas a usar las palabras correctas o las vas a pronunciar mal, es como jugar a un videojuego en modo experto. Te puedo asegurar que si lo haces habitualmente se te quita por completo esa vergüenza. Vas y dices lo que tengas que decir sin importar que esté bien o que esté mal. Lo mejor de todo esto es que este es el verdadero secreto para aprender realmente un idioma. Quitarte el miedo a cometer errores. Creo que aprender un idioma tiene varias etapas. Al principio no entiendes nada, pero con esfuerzo y trabajo consigues sobrevivir hasta llegar a comunicarte sin problemas. Es en ese momento cuando comienzas a darte cuenta de tus propios errores. Has dicho esto, pero tendrías que haberlo dicho de este otro modo. Y aquí vienen las malas noticias. Ese es el momento que nunca acaba. Al fin y al cabo, no es tu idioma. Siempre habrá algún pequeño detalle que mejorar. Pero aún así, es divertido. Precisamente la diversión es otra de las razones por las que deberías empezar a estudiar un segundo idioma. Yo de pequeño odiaba el inglés, porque era algo que me obligaban a aprender en el colegio. Y, oh sorpresa, cuando eres un niño, todo lo que venga del colegio es malo y aburrido. Porque, como entenderás, yo era uno de los peores estudiantes y no daba un palo al agua en clase. Así que el inglés era algo que odiaba con todas mis fuerzas. Sin embargo, en casa, curiosamente, empecé a interesarme por el francés, porque me lo pasaba bien escuchando música. Con 12 o 13 años descubrí grupos como IAM, Entem, La Funky Family, La Brigade, Joca. Pero lo que realmente me gustaba de escuchar esos grupos era el descubrir qué significaba el título de la canción o esa palabra que conseguía cazar mientras sonaba la canción. Todo aquello era como desenterrar un tesoro. El haber aprendido inglés tiene otra historia quizá no tan divertida. Cuando ya maduré un poco más y retomé los estudios, me decidí por estudiar inglés de la misma manera que había estudiado francés hasta entonces. Principalmente por dos razones. Uno, porque era obligatorio en el instituto y dos, porque el inglés es mucho más necesario. Al fin y al cabo, es el idioma de Internet, así que sí o sí tenía que aprenderlo. El hecho de que con el tiempo terminase viviendo en Edimburgo ayudó bastante. Pero he de decir que el acento escocés para alguien que no tiene un buen inglés es pasarse el juego en modo experto. Y aunque haya vivido en Escocia durante 4 años, aún me sigue costando. Otro punto que creo que normalmente no explican cuando se trata de aprender idiomas es que cuando tienes cierto nivel ya puedes empezar a disfrutar de series, películas, libros, todo en versión original. Al principio es como un logro desbloqueado, pero al poco te das cuenta de que es mucho mejor consumir cultura en el mismo idioma en el que está pensada, porque empiezas a ver esas mismas series, películas o incluso libros de una manera más real. Dicho de otro modo, te resultará mucho más fácil entender lo que ha querido decir el autor, porque a veces algunas frases o incluso algunas palabras son casi imposibles de traducir. Así que el traductor se ve obligado a recurrir a una traducción un poco más libre, corriendo el riesgo de que alguna parte del significado se pierda en la traducción. Y hay veces que los matices son importantes. Como en todo, hay traductores mejores y peores, pero traducir una obra manteniendo totalmente su esencia es bastante complicado. Por último, para mí, el aspecto más importante es que aprender un idioma extranjero afecta positivamente a cómo te expresas en tu propio idioma. Aunque resulte contradictorio, estudiar otro idioma te permite conocer mejor el tuyo. Y eso, a la larga, hace que tu monólogo interno esté mejor estructurado, dándote la posibilidad
de describir mejor tus emociones y tus pensamientos. Para mí, quien no sabe describir sus pensamientos, no sabe describirse a sí mismo. Por eso es tan importante. Creo que, en general, estos son los puntos a favor de aprender un segundo idioma. Si crees que me he dejado alguno por el camino, dímelo en comentarios. Como en el anterior vídeo, te dejo también en el comentario fijado o en la descripción una lista de palabras o expresiones que he usado durante el vídeo que quizá hayan sido un poco más complicadas de entender para que puedas mejorar tu vocabulario. Y nada, espero que te haya gustado este nuevo enfoque de dejar un poco de lado la gramática y empezar a hablar de temas quizá un poco más interesantes. ¡Nos vemos pronto!